Buenas a todos. Atentos, porque el gran Joaquín Reyes ha hablado de mí. Es uno de los sueños que tenía y se ha hecho realidad. El hecho de que Joaquín Reyes, el que tantas horas de comedia nos ha regalado y tantos buenos momentos, pues me conozca. Así que vamos a analizar lo que ha dicho y vamos a aprender en base a lo que él dice. A mí ahora estoy flipado, que me gustan mucho los acentos con... No sé si conocéis a un personaje que es... Mickey Mouse empírico, le llama Mickey Mouse empírico, es como le llama la gente. Es un chaval de Pontevedra, terraplanista. ¿Qué? Sí, bueno, maneja varias conspiraciones. Bueno, es un tío muy peculiar. Bien, yo a Joaquín Reyes lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde sus inicios en Paramount Comedy, es decir, cuando estaba en el programa de Smonka, que si lo recordáis estaba junto al gran Ernesto Sevilla, que también es el amo. Entonces, ambos lo hicieron tan bien que luego les dejaron continuar en Paramount Comedy y de hecho sacaron varios programas que seguimos todos mis amigos porque eran los mejores programas para cuando estabas relajándote a la noche y fumándote unos canutos, pues aprovechabas y mirabas este humor, que es un humor muy concreto. De hecho hay capítulos que ni te ríes. Pero es algo tan distópico, es algo tan alejado de la normalidad, que hay capítulos que tienen escenas que son oro puro. Entonces, son creadores de un estilo de comedia muy guapo. Entonces, para nosotros nos marcó como generación. Después de Smonka, vino, como no, La Hora Chanante, en el cual estaban todos los cracks. Estaba incluso Raúl Cimas, estaba Pablo Chapella, que también es la bomba, Julián López, Carlos Areces y, como no, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Todos ellos estaban en lo que venía a ser La Hora Chanante, que después transformaron en Muchachada Nui, que también fue otro éxito para todos los seguidores, que nos gustaba muchísimo. Y después, ya con mucho más dinero, pues hicieron Museo Coconut, que ya se veía que era mucho más financiación, ya se veía que era rollo serie de televisión. Lo otro aún mantenía bastante su pureza, por eso digo que en los programas como Smonka, La Hora Chanante, ahí no había manipulación de procesos cognitivos. Eran personas empezando y era un humor muy, digámoslo así, específico. De hecho, a la mayor parte de la gente no le hacían gracia muchas de las cosas, pero ahí residía también el arte de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, pues... El gran Joaquín Reyes habló de mí, me conoce. ¿Por qué? Porque él es un gran imitador. Él imitaba a muchísimos personajes famosos y de hecho acabó en las televisiones nacionales también imitando, pero con caracterizaciones de muchísimo más dinero, que no eran sus caracterizaciones, que se ponía una peluca y se disfrazaba y decía yo soy Cher y venga, y tiraba para adelante, que era en parte lo que hacía gracia, el hecho de no tener recursos y hacer lo que podías con los pocos recursos que tenías. Pero después, ya una vez triunfaron y ya se hicieron más mayores, pues los de las televisiones grandes los fueron contratando y les fueron dando muchísimo más presupuesto, con lo cual también hacía caracterizaciones mucho más elaboradas. Dicho esto, vamos a escuchar cómo Joaquín Reyes me conoce y vamos a tratar de utilizar el vídeo para hacerlo didáctico para aquellas almas que no estén despiertas en estos ámbitos que él va a nombrar. Atentos. Le llaman Mickey Mouse empírico porque tiene una voz muy aguda. Entonces dice, por ejemplo, cosas como los dinosaurios no existieron, bro. Es empírico. Y él utiliza la muletilla de que es empírico, y por eso la gente, que es muy cabrón, le llama el Mickey Mouse empírico. ¡Guau! Todos los fósiles, toda la gente que encontró fósiles fueron juzgados por estafadores. Es empírico, tío. Y claro, él mantiene unas cosas que son acojonantes, unas locuras tremendas. Atento, Joaquín, porque continuando con mis locuras vamos a dar unos cuantos datos para que puedas reflexionar, porque tengo empatía contigo, sé que no has tenido ni has dedicado el tiempo que he dedicado yo a investigar, por eso voy a ponértelo fácil, porque te quiero muchísimo, hermano, y agradeciéndote todo lo que has hecho por nosotros, divirtiéndonos, te voy a dar unos cuantos datos que, si los investigas un poco, vas a ver
que lo que te contaron de los dinosaurios flojea por demasiadas esquinas. Atentos. Bien, empezamos por nuestro queridísimo Richard Owen. No fue hasta el año 1842 que el paleontólogo inglés Richard Owen, que vivió de 1804 a 1892, crea el término dinosaurio, 20 años después del descubrimiento e identificación en un fósil de la primera especie de dinosaurio al cual llamaron Iguanodon. Ahora verás hacia dónde nos lleva esta historia. En 1836 fue nombrado profesor Hunter de Real Colegio de Cirujanos y en 1849 sucedió a Cliff como conservador. Owen estaría en ese puesto hasta 1856, cuando fue nombrado superintendente del Departamento de Historia Natural del Museo Británico. Su estructuración del departamento llevaría al traslado de las colecciones de historia natural del Museo Británico a un nuevo edificio en South Kensington y la creación del Museo de Historia Natural. Owen permaneció en activo hasta que completó su trabajo en 1884, cuando recibió la distinción KCB y se retiró a Shin Lodge hasta su muerte. Quedaros con eso, porque ahora veremos qué es eso de KCB. La Honorabilísima Orden del Baño, anteriormente la Honorabilísima Orden Militar del Baño. Es una orden de caballería británica fundada por Jorge I el 18 de mayo de 1725. Es decir, hermano, una de las tantísimas logias Illuminati que hay por todo el mundo. Continúa. El nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento del caballero, que incluía el baño como símbolo de purificación como uno de sus elementos. Lo interesante es que la orden consta del soberano, el soberano británico, el gran maestre, actualmente el príncipe de Gales, y 3 clases de miembros, que son caballero gran cruz o dama cruz, GCB, caballero comendador o dama comendadora, KCB, es decir, que pertenecía a una logia, el creador del término dinosaurios, y que casualmente creó el término dinosaurios 20 años después del supuesto primer descubrimiento. Y esto no queda aquí, es que este señor le robó el descubrimiento al que descubrió esos huesos de dinosaurios, que eran dientes de un ser, de un animal que era un reptil grande. Y a eso es lo que clasificaron como dinosaurio. Continuemos. Continuemos. Aquí lo vemos, la Honorabilísima Orden del Baño. Aquí lo podemos ver. El príncipe Enrique era el gran maestre de la Orden del Baño. Entonces podemos ver cómo es una logia Illuminati y casualmente están las familias reales ahí metidas. Y qué casualidad que él también estaba metido con tantos puestos importantes y él fue el que creó el término dinosaurio. Continuemos. Gideon Mantell, Inglaterra, 10 de noviembre de 1852, fue un obstetra, naturalista, geólogo y paleontólogo inglés. Su fama proviene de haber descubierto el primer fósil de un dinosaurio reconocido como tal. Se trató de dientes de Iguanodon. Aquí os muestro unas imágenes del Iguanodon también de otros fósiles. Pues bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Sigamos leyendo. Vamos a leer. ¿Quién era este señor? El señor que creó el término de dinosaurio. Owen, el zoólogo y paleontólogo de vertebrados más distinguido, pero un hombre de lo más engañoso y odioso, decía Richard Brooke Freeman en Charles Darwin, un compañero que fue escrito en 1978. Vamos a ver qué más dicen de él. Algunos han descrito a Owen como un individuo malicioso, deshonesto y odioso. Ha sido descrito en una biografía como un experimentador social con una inclinación por el sadismo. Así que sabía de ingeniería social y, cómo no, le iba al sadismo.
Es curioso que esto te lo digan cuando las logias Illuminati están relacionadas con el satanismo. Es muy curioso que en su propia biografía lo describan así, como adicto a la controversia e impulsado por la arrogancia y los celos. Adjetivos que podrían decirse que no son nada positivos. Y continúa. Deborah Cadbury declaró que Owen poseía un egoísmo casi fanático, con un insensible deleite en atacar a sus críticos. Y continúa. De hecho, un profesor de la Universidad de Oxford describió una vez a Owen como un maldito mentiroso. Mintió por Dios y por malicia. ¡Atentos! Y continúa. Gideon Mantell afirmó que era una lástima que un hombre tan talentoso fuera tan cobarde y envidioso. Él mismo está declarando, es Gideon Mantell el que descubrió los huesos de dinosaurios, que simplemente es un reptil grande. Atentos porque ahora viene lo mejor. Owen se acreditó a sí mismo y a George Cuvier con el descubrimiento del iguanodón, excluyendo por completo cualquier crédito para el descubridor original del dinosaurio, Gideon Mantell. Esta no era la primera ni la última vez que Owen afirmaba falsamente que un descubrimiento era suyo. Algunos autores, incluido Bill Bison, en A Short History of Nearly Everything, también han sugerido que Owen incluso usó su influencia en la Royal Society para asegurarse de que muchos de los artículos de investigación de Mantell nunca se publicaron. Owen finalmente fue despedido del Consejo Zoológico de la Royal Society por plagio. El señor, que os recuerdo que está en una logia de mucho prestigio allí en Inglaterra. Pues bien, continuamos y dicen: cuando Mantell sufrió un accidente que lo dejó permanentemente lisiado, Owen aprovechó la oportunidad cambiando el nombre de varios dinosaurios que ya habían sido nombrados por Mantell, incluso teniendo la audacia de reclamar el crédito por su descubrimiento. Y continúa. Cuando Mantell finalmente murió en 1852, un obituario sin firma ridiculizaba a Mantell como poco más que un científico mediocre, que aportó pocas contribuciones notables. La autoría del obituario fue atribuida universalmente a Owen por todos los geólogos. El presidente de la Sociedad Geológica afirmó que habla de la lamentable frialdad del corazón del escritor. Es decir, ya te están diciendo cómo era Owen de frío y malvado. Y continúa. Posteriormente, a Owen se le negó la presidencia de la sociedad por su antagonismo repetido y marcado hacia Gideon Mantell. Entonces, aquí lo tenemos, ese señor. Bien, vamos a darle otro dato a Joaquín Reyes para que también reflexione sobre qué personas están detrás de los dinosaurios, de esta gran historia que nos dio origen a Jurassic Park, que todos lo pasamos tan bien. Atentos. Bien. Drinker Cope, 1840-1897, y quedaros con este otro nombre, Charles Mars, 1831-1899. Estos dos hombres son fundamentales para entender la farsa de los dinosaurios. Atentos. El siguiente gran descubrimiento fue en el año 1858 en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde el estadounidense William Parken Falk, 1816-1865, descubre el esqueleto fósil más completo jamás encontrado, que además demostraba que los dinosaurios también eran bípedos, o sea, caminaban en dos patas. Continúa. Desde entonces se desató lo que fue conocido en el mundo paleontólogo como la Guerra de los Huesos. Quédate esto, Joaquín, quédate con ese nombre, la Guerra de los Huesos, investiga. Y dice así, donde durante 30 años los paleontólogos Edward Drinker Cope, 1840-1897, y Othaniel Charles Mars, 1831-1899, se enfrentaron en una competencia violenta para encontrar la mayor cantidad de huesos de dinosaurios posible.
Entonces se desató la Guerra de los Huesos, que ayudó a aumentar el conocimiento sobre estos animales prehistóricos, pero debido al uso de métodos destructivos como explosivos, también se perdieron muchas de las pruebas científicas valiosas. Oh, por eso seguramente no hay un esqueleto completo a día de hoy. Y continuamos. Se encontró 142 nuevas especies gracias al esfuerzo conjunto de Cope y Marsh, y se encuentra actualmente en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y en el Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale. Lo que pasa es que de esos 142 nuevas especies, vamos a ver ahora lo que ocurre, únicamente 32 especies de las halladas por los dos son válidas en la actualidad. Es decir que pasamos de 142 a 32 y continúa. El resto fueron falsificaciones y nunca encontraron un esqueleto completo. Es más, a día de hoy nunca se ha encontrado un esqueleto completo de dinosaurios, así que no os cuenten mentiras cuando se enseñan esos bonitos esqueletos en los museos. Y cito textualmente, tanto Drinker como Charles, los dos no dudaron en sobornar, extorsionar, robar y destruir huesos para superarse el uno al otro. Así que, aparte de eso, ¿tenemos más pruebas? Bueno, unas cuantas más. Vamos a seguir. Bien, el primero en encontrar un supuesto hueso de dinosaurios fue el señor Robert Plot. Entonces, este conocido jesuita, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, si nos damos cuenta, dejó esto en, digámoslo así, en la descripción de su descubrimiento. Ilustración más antigua conocida de un hueso fósil de dinosaurio, publicada por Robert Plot en 1677. El espécimen, hoy perdido, no se puede analizar ni nada. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y continuamos y dice, procedente del Jurásico Medio de Oxford, Reino Unido, ha sido identificado como una extremidad distal de fémur, perteneciente a un dinosaurio carnívoro afín al Megalosaurus. Y lo mejor de todo, atentos, dice, en un principio se creyó que se trataba de un hueso petrificado de un elefante o de un gigante humano. Algo que sí se encargaron de encubrir, porque gigantes humanos hubo y seguramente siga habiendo en algún lugar de la Tierra plana. Continuamos y vemos que los dibujos que hizo Robert Plot de los dinosaurios vienen a ser equivalentes a los animales que tenemos hoy en día. El Triceratops se parece muchísimo al rinoceronte de toda la vida, ¿cómo no? Y muchísimos otros que son exactamente burdas copias o análogas a los animales que tenemos hoy en día. Así que, dicho esto, vamos a algo más actual. Digamos, ¿puede National Geographic publicar que se ha descubierto un dinosaurio y ser una completa estafa? La respuesta es sí. Entonces, dice así la noticia. Archaeoraptor es un género inválido de un supuesto dinosaurio celosaurio maniraptor que fuera encontrado en China y presentado en 1999 en un artículo de National Geographic. La revista anunciaba que el fósil era un eslabón perdido entre las aves y los dinosaurios terópodos. Incluso antes de esta publicación hubo ya unas serias dudas de la autenticidad del fósil. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que, como dicen, el escándalo llegó cuando un estudio científico demostró definitivamente que era un fraude. Estamos hablando ya del año 2000. Y lo publicaron en la revista National Geographic. Y dice, la falsificación se construyó a partir de pedazos de varios fósiles auténticos de diversas especies. Entonces, estamos viendo cómo incluso en la actualidad se estaba haciendo exactamente lo mismo. Bien, mi querido hermano Joaquín, lo que yo he estado desarrollando todo este tiempo es la comprensión de cómo nos manipulan los procesos cognitivos los medios de comunicación de masas. Entonces, mi especialidad es el primado negativo, y te digo y te explico para ti todas las almas que estén despertando con este vídeo. El primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo
rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Sabéis que tenemos dos tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria explícita son los eventos que podéis recordar con total nitidez, como el día de vuestra boda o el día tan especial que tuvisteis aquel día con aquella chica que os gustaba tanto. Pero la memoria implícita es una memoria sentimental y que no recuerdas los eventos que la generaron. Por eso es tan importante para ellos, porque no recuerdas que al haber visto todas estas verdades previamente en tus películas, series y videoclips favoritos, pues lo que han generado en ti es un sentimiento de rechazo albergado en tu memoria implícita, con lo cual, cuando yo te explico todas estas verdades, no te las crees y me tildas de loco. Lo que pasa es que lo haces con tanta gracia, cabronazo, que te sigo queriendo. Pues bien, empecemos por el primero. Tenemos la serie Friends, que tanto nos gustaba, en la cual podíamos ver un primado negativo exquisito de que lo de los dinosaurios y lo de los fósiles era una farsa, con la conversación con Phoebe, que Phoebe era la despierta, la que nos representa a nosotros, y como no, el que tiene tanto dinero siendo paleontólogo lo representa Ross. Y dice, ¿cómo es posible que no creas en la evolución?, dice Ross. Y entonces le contesta Phoebe, no lo sé, pero es así. Y Ross, todo indignado, le dice, llevo estudiando la evolución desde hace muchísimo tiempo y puedo asegurarte que hemos reunido fósiles de todas las partes del mundo que realmente demuestran la evolución de las diferentes especies. Y se queda así Ross y dice, quiero decir que puedes literalmente verlas evolucionar a través del tiempo. Y se queda Phoebe así como diciendo, ¿en serio? ¿Realmente puedes verlo? Y se queda él así diciendo, pues claro, en Estados Unidos, en China, en África, en todas partes. Y se queda Phoebe así, y aquí viene el primado negativo exquisito y dice, eso no lo sabía. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién puso los fósiles ahí y por qué? Ahí lo tenemos. ¿Quién puso los fósiles ahí y por qué? No solo por negocio, sino también por un proceso de manipulación e ingeniería social. Continuamos y vemos el siguiente primado negativo, lo vemos en Jurassic World Dominion. Este primado negativo es de 2002, en el cual nos dicen, justo cuando están en esta conversación previa al minuto 33, y dice, llevamos meses con la venta anticipada de entradas. Es decir, llevan meses con la venta anticipada de entradas para ver a los dinosaurios, como si fueran una función. Y continúa la chica, el parque necesita una nueva atracción cada pocos años para reavivar el interés del público, porque si no, el público no se interesa. Y dice algo parecido a lo que hacen en el programa espacial. ¡Boom! Exactamente lo mismo. Y continúa diciendo, alguien pensó que la alteración genética aumentaría el factor asombro. Y entonces él se queda así y dice, eso está asegurado, son dinosaurios. Entonces, fijaros cómo no es exactamente lo mismo al primado negativo que a continuación veremos de los Simpson. Pero antes, repasemos esto, lo que dicen a continuación y dicen, nuestros grupos de sondeo no dicen lo mismo, el Indominus Rex nos hace de nuevo relevantes. Esta novedad nos hace relevantes justo en el minuto 33. Exactamente igual que pone el ejemplo previamente de la NASA, que la NASA tiene que sacar estímulos nuevos porque si no pierde audiencia. Ahora nos vamos al primado negativo de los Simpson, en el cual nos decían explícitamente, este primado negativo exquisito, señores, perdemos a los patrocinadores, América ya no está interesada en el programa espacial. Necesitamos un nuevo enfoque que interese al público, y es cuando llevan a personas normales como Homer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después dicen esto, señor, el índice de audiencia es el más alto en los últimos 10 años. Y le pregunta, ¿y cómo va el transbordador espacial? Y se queda así el trabajador y le dice, no lo sé, esto solo sirve para medir los índices de audiencia. Y continuamos con Peppa Pig. ¿Qué pasa con Peppa Pig? Que el hermano pequeño ya le está metiendo el condicionamiento de que los dinosaurios existen, pero nos están metiendo el primado negativo excelente y te lo van a decir directamente de que todos los dinosaurios son falsos. Atentos. Y dice, a George le encantan los dinosaurios. Entonces pregunta Peppa, ¿hay dinosaurios de verdad? Y le dice el abuelo conejo gris, no,
todos los que hay son de mentira. Directamente a la mente de los niños este excelente primado negativo. Y le continúa diciendo, pero tenemos algo mejor que los dinosaurios de verdad. Tenemos a los dinosaurios cantarines, ¡venga! Y les pone los dinosaurios cantarines y los niños les encantan. Condicionamiento para que aceptemos directamente la versión de los dinosaurios. Y después nos vamos a ir al mejor ejemplo de manipulación de los procesos cognitivos, que es de la serie de Dinosaurios, ya lo sabéis, de 1992, con la cual yo me crié, y la cual tiene un capítulo completo de la farsa de los dinosaurios. Y aún por encima están haciendo un excelente primado negativo con la paleontología y la carrera que te da mucho dinero, pero es una farsa. Continúa, atentos, y dice... Porque ahora, con el famoso cursillo a distancia de paleontología, cualquiera puede trabajar en este prestigioso campo, junto a notables eruditos y ganadores de premio Nobel, en tan solo 8 semanas. Este cursillo es verdaderamente un tesoro de valiosa información, y dispondrán de lo necesario para abrirse camino en el envidiado mundo de la paleontología. Estos volúmenes lujosamente ilustrados los transportarán a decenas de millones de años en los albores del tiempo. Y te meten el primado negativo excelente aquí de la verdad. Con la imaginación verás la silueta de los reptiles recortada en el horizonte. Con la imaginación. Y continúa. Y con esa imaginación oirán sus aterradores rugidos. Pero todo parte de la misma premisa. Con tu imaginación, que es el único lugar donde están los dinosaurios. Entonces continúa y dicen, pero se preguntarán, ¿de verdad basta con un cursillo por correo para llegar a ser un profesional? Por supuesto que no, necesita esto. Y dice, el mismo Salakot que utilizan los verdaderos profesionales en todo el mundo. Entonces, no solamente te están diciendo directamente que puedes ser paleontólogo con un cursillo, sino que aún por encima, le ponen el Salakot a la Tierra esférica mientras se parten el culo porque te están metiendo el primado negativo excelente de que la Tierra esférica es una falsa y los dinosaurios es otra farsa. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos hace gracia porque convertimos el primado negativo en primado positivo. ¿Por qué? Porque ahora vemos confirmado todo aquello que hemos venido aprendiendo en las series, películas y videoclips. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que desconocen toda esta información? Que a ellos les afecta y ralentiza su aprendizaje porque sí que es primado negativo para ellos al no tener el conocimiento suficiente como para darse cuenta de que están viendo verdades entre argumentos dramáticos o de comedia. Y continúa, ¡gana mucha pasta! Y pone la Tierra esférica con el Salakot. Y te pone, gana mucha pasta y dice, póngaselo y se embolsará tanta pasta como ellos. ¿Quién era el que tenía dinero en Friends? Era Ross, el paleontólogo. Recordáis que eran la mitad que tenían dinero y la otra mitad que no tenían dinero. Los que tenían más trabajo y los que eran más bohemios. Recordad, los de dinero eran Ross, Mónica y también, cómo no, Chandler. Y los que no solían tener dinero era el actor, cómo no, que era... era las risas. Era las risas, también Phoebe y también, cómo no, Rachel, que también trabajaba de camarera y no tenía mucho dinero hasta el final de la serie. Entonces, continuamos y dicen, otro sustancioso cheque del prestigioso Museo Europeo. Y le llega el dinero, ¿eh? Entonces te están diciendo, sé paleontólogo, vas a ganar un montón de pasta y ya ves qué timada es. Continúa, tal vez aún no esté seguro de si la famosa escuela de paleontología le conviene o no. Pero, bueno, pues le diré... O les voy a demostrar cómo sencillamente apuntándose al cursillo yo le puedo garantizar que puede llevarse estos $100.000. Y aquí viene la prueba definitiva. Dice que como puedo garantizar estos $100.000, le dice, con tan solo apuntarse al famoso cursillo de paleontología, ¿cómo los puedo garantizar? Y dice, muy fácil, puedo garantizarte los $100.000, ¿por qué? ¡Boom! Porque el precio de un curso de paleontología en cualquier prestigiosa universidad son
¿Cuánto? $110.000. Entonces te ahorrarás $100.000. Ahí vemos el 11. El 11, como siempre, representando la pirámide. Porque 11 por 11 el resultado siempre nos da una pirámide. Esta propiedad se mantiene hasta 9 números 1 por 9 números 1, como veis en pantalla, que da ese resultado que, colocado por orden, va del 1 al 9 en ascendente, siendo la cima de la pirámide el 9, y del 9 al 1 en descendente. Con lo cual siempre forma una pirámide. Y por eso siempre representan en primado negativo el 11 como la pirámide. Por eso podíamos ver en el precio de sacarte la carrera universitaria el 11, porque te están diciendo que es la carrera de las logias Illuminati. ¿Por qué? Porque la necesitan para mantener la farsa. Entonces lo veíamos en el primado negativo excelente, recordar lo de la película Super Mario Bros. De 1993, en donde nos decían 11 kilómetros de diámetro del cráter. Estos son datos oficiales. El cráter que supuestamente formó el asteroide que cayó e impactó contra la Tierra matando a todos los dinosaurios, casualmente, el cráter es de 11 kilómetros. Y luego te dicen, y además fue hace 65 millones de años cuando pasó. 6 y 5, 11 otra vez. Son los mismos los que están detrás de este engaño. Y dicen, yo he evolucionado del tiranosaurio, el rey de los dinosaurios. Recordarlo que en esta película, justo el político era el que canalizaba al reptiliano de la cuarta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo vemos en la vida real. Y en la vida real tenemos al rey de España, el cual tiene el collar de la justicia, y el collar de la justicia tiene exactamente 10 ojos. Pero lo más interesante es que cuando tienes puesto el collar de la justicia, hace como medio ojo por delante y medio ojo por detrás, con lo cual cuando lo ves desde arriba, desde la cima de la pirámide, verás que el ojo número 11 es el rey, es la familia real. La pupila es la cabeza del rey. Por eso es tan importante que comprendamos todo esto. Así que escuchemos otra declaración más de Joaquín para que nos dé para desarrollar otro poquito más de pruebas. Por ejemplo, sostiene que las estelas de los aviones son, por supuesto, nos están fumigando con una especie de nanotecnología que luego respiras y te hace ser sumiso, bro. Y ahí está con sus títeres el tío. Tiene buen pelo y buena dentada. Y bien, hermano, respecto a la nanotecnología, por supuesto que se fumiga. De hecho, te recomiendo mucho el canal La Quinta Columna, que Ricardo Delgado ha creado y que, junto al doctor José Luis Sevillano, pues se encargan de investigar toda la nanotecnología que nos han estado, digámoslo así, administrando con las medicaciones. Pero bueno, para ir a las fumigaciones a nivel básico, está demostrado directamente en la página oficial del gobierno. Puedes entrar en la EMET y ver cómo ellos mismos dicen que modifican el clima, al igual que otros 50 países que se dedican a modificarlo. Ellos mismos te dicen ahí para incrementar modestamente la precipitación entre un 10 o un 20%, reducir el tamaño del granizo y los daños ocasionados, dispersar la niebla localmente. Entonces, ellos mismos admiten que fumigan. No sé exactamente cuándo pensáis vosotros que fumigan. Si no son esas estelas, entonces preguntaros, ¿cuándo es que fumigan entonces? Lo que no es normal es que una zona, como por ejemplo donde yo vivo, que no hay tráfico aéreo, de repente, cuando acaba de llover y se limpia la atmósfera de toda la mierda que nos fumigan, pues casualmente aparezcan todos los aviones y todo el tráfico aéreo que no hubo en ninguno de los restantes días, que ya estaba todo el cielo cubierto de blanco por toda esa mierda que nos echan. Dicho esto, me encantó tu imitación. Lo que pasa es que cuando dices bro en vez de hermano, me da un poco de cringe, las cosas como son. Yo no soy Yados Fitness vendiendo Masterminds. Yo soy Enrique de Pontevedra y lo que digo es hermano, que es castellano lo que utilizo. Como mucho, a veces utilizo gallego, que es lo que me gusta hablar aquí en broma entre mis amigos. Dicho esto, Joaquín, vamos a poner lo último que dijiste, que me encantó, hermano, así que escuchémoslo. ¿Hay alguna teoría de la conspiración en la que creas? Sí, a mí me gustaba mucho la de que la llegada del hombre a la luna la rodó Kubrick en un plató Esa es la y que hostia. nunca se llegó a la luna, y por eso
por eso nunca se enseña el otro lado de la luna, bro. Y... Sí, señor, hermano. Me alegra de corazón que por lo menos en lo que viene a ser la farsa del alunizaje estemos de acuerdo. Así que dicho esto, quería comentarte que también tienes más pruebas de la farsa del alunizaje en cuanto a primado negativo en este vídeo que hice hace muchos años ya, la farsa de la NASA. Ahí os lo dejo en pantalla para quien quiera repasarlo con unos cuantos ejemplos de primado negativo excelente de la farsa de la NASA. Así que, dicho esto, hay que darle las gracias a Kubrick porque también, dentro de lo que cabe, nos ha enseñado mucho con sus películas, a pesar de ser primado negativo, si no, no permitirían publicarlas. Y deciros a todos que desde el lado más empático que hay que comprender a la mayor parte de la población que no comprende todos estos conceptos porque han sido manipulados sus procesos cognitivos desde que eran muy niños. Por eso yo no puedo enfadarme con Joaquín Reyes cuando me ha regalado tantísimos momentos buenos en mi vida y él piense distinto a mí en esos ámbitos. Es normal, él ha estado trabajando muchísimo, ha hecho muchas cosas buenas por la humanidad y si no tienes el tiempo ni las ganas para dedicar a investigar sobre estos temas, no puedes llegar a los razonamientos que nosotros llegamos. Es muy normal. Así que dicho esto, agradecerle de todo corazón a Joaquín Reyes, te lo digo de verdad, hermano, eres un ídolo para nosotros y que realmente me conozcas para mí ya es algo muy bonito que vivir en esta encarnación. Y dale un abrazo a Ernesto Sevilla, que lo quiero muchísimo, y al Raúl Cimas, que es el puto amo. Os quiero muchísimo a todos, espero que os gustara el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!